Sha- Shalom y salam, estimados televidentes digitales. Bienvenidos una vez más a un episodio nuevo de este podcast, detrás de las páginas de las raíces judías del Islam. Un programa donde cada capítulo de este podcast analizaremos uno de los capítulos dentro de mi libro que con la bendición de Dios, Bezrat Hashem, Inshallah, será publicado a nivel físico. Antes de comenzar este episodio, quiero compartirles como una pequeña muestra de cómo es el libro en digital, para aquellos que realmente estén interesados en comprar la versión completa o quieran descargar la versión parcial y que quieran de verdad patrocinar. Muy bien, vamos primero a ponernos chiquiticos. Ok, a ver, share. Excelente. Excelente. Ajá, ajá. Aquí ustedes pueden ver la, la portada de mi libro. En esta portada ustedes verán que esto ya tiene su registro de derechos de autor. En este libro ustedes van a conseguir estos episodios y más que les va a permitir conocer lo que tenemos en común, el judaísmo y el islam. Aquí vamos al índice, que vamos a ver qué temas interesantes podemos ver. Aquí están todos los temas. En este podcast se ha escogido algunos de estos temas para despertarles el interés en conocer de este trabajo, mi obra prima, que espero que les sea de de gran satisfacción y de gran contribución para una cultura de paz. Y continuando con y continuando con este podcast, vamos a ver, ajá, ajá. Bien, vamos a comenzar con un tema un poquitico, vamos a llamarlo complicado y a la vez un poco polémico, motivado a lo que es la situación a nivel mundial. Este tema es la Sharia musulmana y su comparación con la alhaja judía. Quiero hacer una pequeña acotación. Algunos dirán que la alhaja y la sharia son distintos. En parte sí, pero en la mayor parte son muy similares. ¿Por qué les digo esto? En las religiones, más que todo de Oriente, hay un conjunto de leyes que les regula todo lo cotidiano, que va desde la forma de vestir, la forma de rezar, la forma de alimentarnos y la forma como enfrentamos la vida, la muerte, el nacimiento, el matrimonio y la adolescencia. ¿Qué vamos a ver básicamente? Primeramente, ¿qué son las leyes religiosas que les he estado explicando desde hace un momento? ¿Qué es la halajá con sus características? ¿Qué es la sharia? También con sus características, los elementos en común, el halajá y el sharia, y los elementos que lo diferencian. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Las leyes religiosas son códigos, normas y directrices éticos jurídicas y teojurídicas que se originan en una revelación divina, en las escrituras sagradas o la tradición teológica de una religión. A diferencia de las leyes seculares que son creadas por los parlamentos y los gobiernos humanos, las leyes divinas tienen una autoridad trascendental, es decir, que trascienden el tiempo, ya que proceden de una divinidad o de un cósmico superior. Y la religión judía e islámica, ambas religiones abrahámicas, no se escapan de ellos, tienen sus leyes religiosas. Ahora, quiero agregar algo. Dentro de la Torah se conoce un conjunto de leyes para toda la humanidad, conocidas como las 7 leyes de Noé, que se dividen en 7 mandamientos muy básicos, que son adorar a Dios, no blasfemar, no matarás, no robarás,
no cometerás acto ni por ese carácter homosexual, no comerás sangre o parte de un animal vivo, y establecer tribunales de justicia que permitan que se cumplan estas leyes. Y ambas religiones, el judaísmo y el islam, tienen un conjunto de leyes que no distinguen entre la vida religiosa y la vida secular. Y esas leyes se les conoce como Sharia en el islam, y en el judaísmo se le conoce como alajá. Y estudiar dichas leyes en estas comunidades no es solamente un estudio académico, sino es una forma de adoración a la divinidad. Comenzamos primeramente con qué es la alajá. La alajá, que se traduce como el camino por donde se camina o la ley, es un sistema jurídico normativo del judaísmo que se compone de la ley oral, la ley escrita, es decir, la Torah escrita y la Torah oral, y abarca todas las normas, preceptos y costumbres y directrices éticas que regulan la vida de un judío a nivel diario. ¿Cuáles son sus fuentes? La Torah escrita, la Torah oral, los códigos legales posteriores como el Shulchan Aruch, que es el más conocido, y las respuestas o las respuestas que han dado los rabinos ante ciertas situaciones nuevas que han sido un reto para las leyes judías, para la halajá. Ahora, ¿cuáles son características que son muy presentes y cubren todos los aspectos que van desde alimentación, forma de vestirnos, forma de rezar, forma de observar las festividades, la plegaria, el matrimonio, el divorcio, la muerte, la vida, la ética comercial, la caridad y la higiene personal? Que son de carácter divino, es decir, son leyes que, de acuerdo con la tradición judía, proceden del cielo, y es la voluntad de Dios expresada en el monte Sinaí, en el pacto. Y esas leyes tienen un mecanismo de adaptación y evolución. En algunas corrientes, por ejemplo la ortodoxa, las leyes son inmutables, es decir, son las mismas de ayer y de hoy. En cambio, el judaísmo, tanto conservador como reformista, la halajá es dinámica, es decir, se mantiene la esencia de que son leyes de origen divino, pero que se adaptan a los nuevos tiempos o la respuesta a ciertas interrogantes en estos nuevos tiempos. Por ejemplo, el caso de la eutanasia, el aborto, los crímenes de odio. Caso, por ejemplo, del aborto, en todas las religiones es un pecado gravísimo, a tal punto de que en algunas jurisprudencia, por ejemplo, en el judaísmo, el aborto está permitido siempre y cuando haya razones médicas bien fundamentadas y no por razones de que si la mujer lo quiere o que si la va a ver fea con el embarazo. No, un aborto así de manera que le dé la gana, eso puede traer serios problemas espirituales. Pero eso vamos a ver en otro aspecto. Ahora, los mandamientos, traducidos al hebreo como mitzvot, se divide en acciones positivas, los que hay que hacer, las prohibiciones, lo que no se debe hacer. Y también están las leyes bíblicas y están las leyes de los sabios. Y un enfoque técnico y comunitario. Es decir, se concreta más en la acción y en la vida comunitaria, buscando certificar lo cotidiano. Y elevar las acciones mundanas, así como comer, vestirse o trabajar, a actos de gran significación espiritual. Ahora vamos con la Sharia. La Sharia, básicamente, vamos a leer, ay Dios mío, con su permiso. Ok, ajá, ahora sí. La Sharia, básicamente, es traducido al árabe como el camino hacia el abrevadero o el sendero correcto. Es el complejo de leyes religiosas del Islam, que constituye directrices morales, éticas, jurídicas, que al igual que la halajá, orientan la vida diaria de todos los musulmanes, que van desde sus obligaciones hacia con Dios, así como sus relaciones con el prójimo. ¿Cuáles son sus orígenes? Están el Corán, la Sunna, los hadices, el Ilma, consenso, el Qiyas y las fuentes secundarias. Muy parecido a las del judaísmo en el sentido de que tanto la Sharia como la Halajá
regulan la vida diaria. Ok, continuamos. Ajá. ¿Cuáles son sus características? Al igual que la religión judía, la Sharia tiene un alcance integral y universal. Es decir, son leyes tradicionales que no separan, leyes religiosas que no separan lo sagrado de lo profano, que regula la vida espiritual, las normas de higiene, la alimentación, las transacciones financieras, el derecho de la familia y la ética pública. Y la distinción entre la Sharia y el fiqh. La Sharia, que es la ley divina, que es inmutable, como lo la concibe, y el fiqh, que es la jurisprudencia islámica, que es la interpretación humana de la Sharia. Por ello, por esa razón, las leyes aplicadas pueden variarse según las distintas escuelas del pensamiento del Islam, sea suní, shia o sufi, o ibadíes. ¿Cuáles son la clasificación de las acciones humanas? Se divide en legales y ilegales, pero hay cinco categorías éticas. Las acciones obligatorias, las acciones recomendadas pero no obligatorias, la neutral, es decir, que no tiene prohibición ni permisión, lo desaprobaron, o que no está, es decir, cosas malas, pero que no es pecaminosa prohibida, y las cosas haram, que son ya prohibidos, por ejemplo, el consumo de alcohol dentro del Islam. Y la teoría de la protección de los cinco objetivos superiores de la Sharia, la teoría jurídica islámica sostiene que todas las leyes de la Sharia tienen como propósito salvaguardar los cinco elementos esenciales para el bienestar humano, como es la fe, la vida, la razón, la descendencia o familia, la propiedad o los bienes. Y su aplicación moderna. Hoy en día se implementa la Sharia, que varía más que todo en qué países. Es decir, puede ser que la Sharia se aplique de una manera en Turquía, una manera en Albania, una manera en Arabia Saudita. En la mayoría de los países musulmanes, la Sharia no tiene esa validez legal estatal. En otras, como en Arabia Saudita, sí la tiene, que constituye las leyes importantes para el orden jurídico. Los países de la mayoría musulmana, la Sharia se limita al derecho a la familia, a los matrimonios y en convivencia con los códigos legales de inspiración occidental. Ok. ¿Qué elementos tienen en común la Sharia y la Halajá? Comparte elementos similares, entre esos que regula la familia, los matrimonios, las oraciones y los ciclos de la vida. Y ¿Y cuáles son estos tres elementos importantes que los ponen en común? La ausencia de separación entre lo sagrado y lo secular. Es decir, tanto la Sharia como la Halajá te regulan tu vida diaria, que va de cómo tú rezas, cómo tú te vistes, cómo trabajas, si das sedacá o zakat, o si comes kasher o halal en tu casa, o cómo tratas a tu familia. Y la estructura basada en la ortodoxia, que se basa en los dogmas de fe abstracto y en la teología especulativa, que no se centra solamente en eso. Ellos priorizan la parte práctica. Es decir, que no te dice que cree o no cree en Dios, sino prioriza tus acciones, las acciones que uno comete. En el caso de los misbot en el judaísmo o aján en el islam, día a día. Y tienen una dualidad entre la ley revelada y la jurisprudencia humana. Es decir, que ambas leyes se necesitan mutuamente, tal la halajá o tal la sharia, pero se requiere de interpretación humana. Y por último, tenemos otra clasificación de los actos, de los hechos humanos. En ambas leyes, la halajá y la sharia, clasifican los hechos humanos como legales o ilegales, kosher o taref en el judaísmo, halal y haram en el islam. Y está lo neutro, que es que el que no es ni desaprobado ni totalmente prohibido. Las regulaciones alimentarias estrictas, ambas leyes, la Sharia y el Alajá, prohíben el cerdo, la sangre, y ambas se enfocan en la familia y en lo civil. Es decir, que te regula hasta cómo tú vives con la familia. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son sus diferencias? A pesar de que ambas leyes tienen elementos en común,
también tiene elementos que los diferencian. Entre esos, la naturaleza de la revelación y la autoridad teológica. En el caso de la halajá viene de acuerdo con la tradición judía de la Torah oral que entregó Hashem o Dios al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y una vez, como dice un dicho en el judaísmo, que la Torah no está en el cielo, que una vez entregada, la autoridad definitiva para interpretar recae enteramente en los sabios humanos y tribunales rabínicos terrenales, o Beit Din, basado en las opiniones, por ejemplo, que dice una ley con respecto a comer carnes con lácteos. ¿Cuál es la opinión de los sabios? En el caso de la Sharia, viene la voluntad de Dios para toda la humanidad, con las fuentes primarias, el Corán y la Sunna. La fiqh, que es la interpretación humana de la Sharia, no posee la misma autoridad que el judaísmo rabínico para interpretar los mandamientos de la Torah y la estructura institucional. Dentro de la halajá, a diferencia de las leyes religiosas que están bajo una autoridad religiosa, la halajá no existe, vamos a llamarlo, una central o una institución central, un equivalente a un papa, un califa, que unifique la halajá. Por eso la halajá es muy diversa en cuanto a su interpretación, porque la interpretación de un ortodoxo es diferente a la de un conservador, la de un reformista en algunos aspectos. Y el Ashari, aunque tampoco tiene una autoridad centralizada, ha estado vinculado a la noción de una comunidad global, la umma. Y en el pasado el califato era el que interpretaba dichas leyes. En la Shia existe una jerarquía muy estructurada, en el caso de los ayatolás, Omar Ya el Taklid, cuyas decisiones jurídicas son vinculantes para toda la feligresía. Ahora, ¿cuál es la relación de la halajá y sharia con el poder político? A diferencia de otras leyes religiosas, la halajá no necesariamente está vinculada al poder político. Por eso hoy en el Estado de Israel existen diferencias entre la ley secular y la ley religiosa. Existe la ley secular que te regula, por ejemplo, las multas por manejar en lugares prohibidos o por botar basura. En cambio, la halajá te regula si guardas kashrut, si guardas Shabbat, si haces los rezos. En el caso de la Sharia, al principio fue concebido de manera inherente a un sistema de gobierno y a un orden sociopolítico que se implementaba en un Estado soberano islámico. Por ello, hoy en día, la aplicación estatal de la Sharia sí es un objetivo en muchos países musulmanes contemporáneos. Y la halajá, aunque existe con autoridad como en el Shulchan Aruch, la halajá permite opiniones divergentes con respecto a ciertas leyes, por ejemplo, el consumo de carne con lácteos. En algunas comunidades, toda la carne está prohibido comerse con lácteos. Pero en otras comunidades, por ejemplo, la carne de pollo o de pescado se puede comer con lácteos. Pero eso varía. Ajá. En el caso de la Sharia, se organiza pues, a través de las cuatro escuelas jurídicas o madhab en el Islam suní y la escuela Jafari en el chiismo. Aunque hay ciertas escuelas, hay una tendencia, esas escuelas hacen una codificación mayor, sistemática y unificada de las unificaciones de creyentes dentro dentro de su comunidad. Ahora, en el caso de las conversiones, de los no, de los forasteros, en el judaísmo, a diferencia del cristianismo y del islam, no busca conversos. Es decir, no obliga a nadie a convertirse al judaísmo. Al contrario, le enseña a los no judíos que están las 7 leyes de Noé. Ahora, si se quiere convertir, tiene que aceptar los 613 mandamientos completos de la Torá. En cambio, el Islam es una religión misionera y la Sharia presenta como marco normativo ideal para la humanidad y aspira a guiar a una sociedad en conjunto, ofreciendo un estatus muy claro para no musulmanes, dime o minorías protegidas que bajo un orden político islámico. Ahora, antes de cerrar esto, que es una pequeña reflexión con las comunidades cristianas. Las comunidades cristianas, ok, que se basan en las enseñanzas de Jesús, la Biblia,
ha sido muy variada. Ahora te la pregunta, ¿acaso tendrán leyes religiosas muy claras que regulen sus vidas al igual que el judaísmo y el islam? Les espero su respuesta a través de sus comentarios en este video. Y ok, ya ustedes vieron el libro como tal en PDF. Si lo quiere comprar, su versión digital aproximadamente 500 páginas, son $25. Van para las primeras 50 personas que estén realmente interesadas y quieran patrocinar. Se va a hacer pagos vía Western Union y vía Binance, por primera vez los que puedan hacer por Binance. Si están interesados, coloque el correo electrónico, yo les voy a colocar, ya tengo que dar el correo electrónico próximamente, y con mucho gusto, después que ustedes hagan la compra, yo les paso el PDF y cuando ustedes lo lean, me das tu opinión. Al igual que quiere la versión digital, pero un poquito más reducida. Como, bueno, allá en el link del artículo, este link, está el código QR para que descargue la versión corta y me das tu opinión si quieres patrocinar. Ambas, en ambas modalidades, también me gustaría saber quién de verdad quiere patrocinar. Y cerramos con un buen Shukran, Yasilan y Toda Rabá. Y gracias por su atención en este pequeño podcast detrás de las raíces, detrás de las páginas de las raíces judías del Islam. Nos veremos en un próximo episodio.